Bienvenidas y bienvenidos al video del Laboratorio 7. En este video vamos a poner a práctica todo lo que hemos visto hasta el momento para crear una calculadora. A manera de diseño, recuerden, antes de empezar a implementar una solución, piensen la solución, diseñenla antes de implementarla. Vamos a ocupar 4 métodos diferentes. Cada método va a representar una de las operaciones aritméticas. Además, cada método debe ser responsable por pedirle al usuario que introduzca los números que se van a sumar, llevar a cabo la operación aritmética y presentarle al usuario el resultado de la operación. Además, cada método debe ser capaz de manejar excepciones. Es decir, cuando se le pide al usuario que introduzca los números que se van a utilizar para la operación aritmética, si el usuario ingresa letras o ingresa información inválida, cada método debe ser capaz de manejar la excepción y mostrar un mensaje de error para que el usuario sepa qué fue el error y ojalá en el futuro no lo cometa otra vez. Esto a gran escala sería nuestro diseño. Ya podemos pasar entonces a la implementación. Empecemos con la clase calculadora. Dijimos que vamos a tener un método para cada una de las operaciones aritméticas. Empecemos con la suma, que es relativamente sencillo. Es importante que empiecen, y parte de mis recomendaciones es que siempre empiecen por la parte más fácil. La razón de esto es, pues, tanto a nivel práctico como a nivel del curso. En los exámenes, y este tema lo tocaré un poco más adelante, pero en los exámenes yo voy a tomar en consideración cuánto de la solución ustedes han creado. Si ustedes empiezan con la parte más complicada, puede que se sientan abrumadas y abrumados y puede que se queden, pues, como quien dice, cuando uno se encuentra con un problema muy difícil, que uno se queda pegado o se queda atorado. No quiero que eso les suceda y les puede suceder muy fácilmente, sobre todo porque esta es una habilidad nueva para ustedes. La forma en la que personalmente yo logro vencer ese problema y me sucede incluso ya con más de 10 años de experiencia, la forma en la que yo resuelvo esto es empezando a resolver lo más sencillo. Me da como un impulso, me da como esa capacidad de empezar a resolver algo, ya resolví algo, entonces me da hasta incluso un poco de confianza. Entonces, mi recomendación es que empiecen con las cosas más sencillas. Si al final no lograron sacar la cosa más complicada a nivel del examen, por lo menos ya tienen varios puntos de las cosas más sencillas, que igual es mejor eso que no tener nada del código. Y ya en el mundo real, yo personalmente empiezo por la parte más fácil porque si no, me siento abrumado y empezar por la parte más fácil me da esa sensación de ya logré algo, ¿qué más? Y es como ir construyendo la solución por partes. Y la suma de todas esas partes deberían darme la solución total. Entonces, por eso es que quiero empezar ahorita por el método, uno de los métodos que yo considero que es el más fácil, el de la suma. Ok, habiendo dicho esto, pasemos entonces a qué es lo que debe hacer este método suma. Dijimos que cada método iba a ser responsable por preguntarle al usuario los dos números que se van a utilizar para la operación aritmética. Hagamos eso entonces. Hagamos una variable llamada primer número, que es igual a el input de algún mensaje tipo ingrese el primer número de la suma. Vamos a crear una segunda variable llamada segundo número, que va a ser igual al input de ingrese el segundo número de la suma. Sin embargo, así como están estas cosas, no podemos utilizarlas para una operación de suma. ¿Por qué? El input nos devuelve hileras. Primer número y segundo número, así como están, son hileras. Y nosotros no podemos sumar hileras. Tenemos que convertirlas a números enteros. Y recordaremos que esto se hace con el comando int. Int lo que hace es que intenta convertir una hilera a un número entero. Si la conversión es exitosa, entonces primer número y segundo número deberían tener valores aritméticos, mejor dicho, numéricos, para poder llevar a cabo una operación aritmética. Esta
operación aritmética la vamos a guardar en resultado. ¿Y resultado entonces qué es? Es primer número más segundo número. Habiendo completado esta operación, podemos imprimir un mensaje con el resultado. El resultado de la suma es concatenado a resultado. Sin embargo, esta línea 7 se nos va a caer así como está. Va a generar una excepción. La razón de esto es porque vean que estamos tratando de hacer una concatenación. La concatenación, recordaremos, significa la unión de dos cosas. Idealmente lo que queremos es unir el resultado de la suma es con el resultado. Pero la concatenación solo funciona entre hileras. El problema es que aquí tenemos una hilera, pero el resultado no es una hilera, es un entero. Necesitamos utilizar el comando str para convertir el resultado en una hilera. Y ya con esto tenemos el método suma listo para ser probado. Y yo les recomiendo que al inicio, cada vez que ustedes tengan una parte de la lógica lista, prueben que funciona bien. Y las pruebas deberían ser relativamente fáciles. Hagamos un método una variable mi instancia, que es igual a una instancia de la clase calculadora. Y le podemos decir a mi instancia que ejecute el método suma. Vamos a ver cómo se comporta. Ingresa el primer número de la suma, un 5, el segundo número, un 2, y ahí está el resultado. Vamos bien. Sin embargo, ¿qué pasa si el usuario ingresa letras? Se nos cae. Necesitamos introducir manejo de excepciones. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Todo el bloque try está conformado por esto, que es lo que vamos a intentar ejecutar. El except lo vamos a utilizar en caso de que el usuario no ingrese información válida. Y vamos a imprimir el mensaje, ingrese valores válidos. Pongamos esta lógica a prueba. Podemos ver que el método es capaz de manejar la excepción y mostrar un mensaje que le indique al usuario que ingresó un valor inválido. Y este es nuestro método suma. Podemos copiar este método suma y replicarlo para la resta. Cambiamos las partes relevantes. La operación es una resta. Y con esto ya tenemos el método resta. Pongámoslo a prueba. Vemos que si hacemos 5 menos 2 debería darnos 3. Y como copiamos el método suma y lo convertimos en el método resta, debería también tener presente el manejo de excepciones. Lo mismo podemos hacer para el método de la multiplicación. Y podemos ver que el primer número de la multiplicación es este mensaje, así. Ingresa el primer número de la multiplicación, ingresa el segundo número de la multiplicación. La operación multiplicación, recuerden, se representa por el asterisco. Y ya tenemos el método multiplicación listo. Comprobémoslo. 5 por 2, 10. Y probemos el manejo de excepciones. Vemos que funciona. Ahora vamos con la división. Antes de continuar, les quiero enseñar una facilidad que provee Replit para hacer la interfaz un poco más manejable. Cuando hay tanto código escrito, y ustedes ya saben que el método suma funciona y el método resta también funciona, pueden colapsar el método para que el código no aparezca. La forma en la que se colapsa un método es yendo justo a la par de la línea del método que ustedes quieren colapsar o del bloque que quieren colapsar. En este caso, yo quiero colapsar el bloque del método suma. Hacen clic en el menos y ven que les colapsa todo el método. Si ustedes quieren expandirlo, pueden presionar el más. De esta forma, ustedes pueden remover el exceso de código de la pantalla para que les sea más fácil de leer. Y yo personalmente me siento más cómodo con menos cosas en la pantalla. Ahora sí, continuemos con la división. Vamos a hacer muy similarmente a como lo hicimos con los otros métodos, la pregunta de int input ingress el primer número de la división.
Copiar esto para el segundo número de la división. Y vamos a meter esto dentro de un try, porque igual que antes, se puede caer si el usuario ingresa letras. El resultado, en este caso, es igual a primer número y recuerden, el slash es lo que representa una división en Python. Y vamos a mostrar este mensaje de resultado, nada más cambiando las partes correspondientes. Y podemos poner esto a prueba. Eso sí, necesitamos completar el except. Print, por favor, no, mantengámoslo igual. Ingrese valores válidos. Pongamos esto a prueba. ¿Okay? 20 entre 2, 10. Ahora, ¿por qué nos pone este punto 0? Un slash significa que es una división que va a tratar de mantener los decimales. Por ejemplo, si yo hago 5 entre 2, ven que me da 2.5. Si a ustedes no les interesan los decimales, pueden hacer lo que se conoce como la división entera, que ignora cualquier decimal. Esto se logra haciendo con 2 slashes esta operación aritmética. Vean cómo se comporta ahora. Ignora el decimal. Dependiendo de qué quieren hacer ustedes, puede que necesiten la división entera o la división común y corriente. Ok. Sin embargo, ahorita tenemos un detalle. ¿Qué pasa si el usuario ingresa un 0? El except, un 0 en el denominador. Detalle. El except debería manejar esa situación. Validémoslo. Correcto. Sin embargo, digamos que el usuario no sabe por qué es que el 0 o por qué es que se está cayendo. Realmente ingresó 2 números. El except, en este caso, no nos da esa información clara. Podemos, si queremos, dividir las excepciones en 2, pero les voy a enseñar un detalle. Esto lo veremos en más profundidad cuando veamos el tema 8, pero les voy a enseñar cómo manejar condiciones de manera muy superficial. Lo vamos a ver en serio más detalle en el tema 8. Cuando el usuario ingresa al segundo número, podemos validar, o mejor dicho, preguntar si segundo número es un 0 y cambiar el comportamiento del programa si en realidad segundo número es igual a 0. Utilizamos aquí un poco la parte de los tiempos primitivos booleanos, que son 1 y 0 o verdadero y falso. En inglés, true o false. Y vamos a utilizar un operador de equivalencia. ¿Cómo se vería esto? Después de preguntarle al usuario el valor del segundo número, vamos a hacer un if. If en inglés significa sí, pero es un sí condicional. Y la forma en la que se puede leer esto es de la siguiente. Si segundo número es igual a 0, se va a ejecutar lo que yo escriba dentro del bloque if. Vean que estoy utilizando dos iguales. Recuerden, un igual es asignación, quiere decir que yo estoy asignando el resultado de esto a la variable primer número. Y dos iguales significan equivalencia. Es decir, estoy preguntando si esto es igual a esto. Entonces, es importante que sepan la diferencia entre un igual y dos iguales. Volviendo a la parte del if, estamos preguntando si si segundo número es igual a 0, se va a ejecutar lo que está dentro del bloque if. ¿Y qué es lo que vamos a ejecutar? Un mensaje que sea, por favor, ingrese un denominador distinto de 0. De esa forma el usuario sabe cuál es el problema. ¿Qué pasa si el usuario no ingresa un 0? El if tiene un bloque que lo acompaña, opcional, así como try except son bloques que se acompañan, el if tiene un bloque opcional que se llama
else, que en inglés se puede traducir como si no. Entonces, si el segundo número no es 0, ¿qué es lo que se ejecuta? La división y el resultado de la división. Entonces, este método se puede ver de la siguiente forma. Se le pregunta al usuario el primer número, se le pregunta el segundo número, luego se verifica o se valida si el segundo número es igual a 0. Si es igual a 0, se imprime este método, perdón, esta línea de por favor ingrese un denominador distinto de 0. Si el segundo número no es igual a 0, es decir, cae al else, al si no, se lleva a cabo la división y se muestra el resultado. Pongamos esto a prueba. 5 entre 0 y nos muestra en este caso, por favor ingrese un denominador distinto de 0. Si yo meto letras, eso sí, me cae el except siempre. Entonces pueden ver que hay muchas formas, o por lo menos hay más de una forma de manejar los problemas que el usuario puede introducir al programa por cometer errores. Pueden tratar de manejarlos dentro de la lógica, es decir, evitar que suceda la excepción del todo. Vean que el if, si se ejecuta el if, no se ejecuta el else. Y si no se ejecuta el else, porque el denominador es 0, la división no se llega a ejecutar. Es decir, la excepción nunca llega a suceder. Esa es una forma. La otra forma es perfectamente válida, que es manejarlo con el try except. Depende de ustedes, del problema y de la lógica que ustedes van a crear para resolver el problema. Ambas formas son válidas, pero dependiendo de qué tan detallados quieren ser o qué tanto cuidado o qué tan agradable quieren que sea la experiencia del usuario, puede que escojan una u otra opción. Con esto podemos ver que ya tenemos entonces la calculadora montada y podemos llamar cualquiera de los métodos de esa calculadora para realizar una suma, una resta, una multiplicación o una división. Un último detalle que les quiero explicar o por lo menos enfatizar antes de terminar el video es que cuando ustedes vayan probando cada método, como lo hemos estado haciendo, se acostumbren a ir viendo qué es lo que se ha ejecutado y qué es lo que se ha ido imprimiendo. Vean, por ejemplo, si yo ejecuto la división, pongo run, es importante que ustedes vayan siguiendo el flujo del programa. Entonces, vean, el código se empieza a ejecutar afuera de la clase, importante. Entonces, primero se crea la instancia de calculadora. Después, la línea 43 empieza a ejecutar el método división. Entonces, ¿qué es el método de división? Vamos a ver qué es el método de división. Entra el try. Ok. Línea 32. Ejecuta un input. Ingresa el primer número de la división. Y eso es lo que estamos viendo en este momento. Cuando yo haga enter, ¿qué es lo que va a suceder? Que está más afuera de esta línea, el int, la conversión a un número entero. Entonces, cuando yo ponga un número y le haga enter, se va a tratar de convertir a un entero por medio de este comando y si es exitoso, se va a guardar en la variable primer número. Todo esto sucede muy rápido, pero es importante que ustedes se acostumbren a ir siguiendo el programa conforme se va ejecutando. De esa forma, si ustedes dicen, bueno, ¿qué es lo que sigue? Tal cosa. Y si ese comportamiento no es el que se ejecuta, probablemente tengan un problema en la lógica de su código. Vemos que entonces se ejecutó bien la línea 32. Vemos que en la línea 33 ingresa el segundo número de la división. Correcto. Vamos bien. ¿Qué tal si yo ingreso un 0? ¿Qué es lo que debería suceder? El if debería ser cierto y debería imprimirme el mensaje de error. El else no se va a ejecutar porque el if no se, perdón, si el if se ejecuta, el else no se ejecuta y eso es lo que va a suceder ahorita. Y después de que se termine de ejecutar el print dentro del if, no hay nada más dentro de división que ejecutar. ¿Por qué? El else no se puede ejecutar si estamos dentro del if y el except no se va a ejecutar porque no ha sucedido una excepción. Entonces el método de división termina, no hay nada más que ejecutar y el código termina de ejecutarse. ¿Ok? Entonces es importante que adquieran esta habilidad, que la practiquen,
porque va a ser muy útil para encontrar errores en la lógica. Eso sería todo entonces por este video. Muchas gracias.